Hola, ¿qué tal amigos? Soy el profesor Jonathan Delgado Armenta y te invito a suscribirte a mi canal. En este video vamos a trabajar los ejercicios de la sesión número 8. El indicador se llama Sentido numérico y pensamiento algebraico, multiplicación de expresiones algebraicas. Este indicador abarca de la página 72 a la 82 del manual del estudiante del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior. Lee la situación de aprendizaje considerando la tabla de relaciones y los datos registrados en inseguridad, problema nacional. Delito es toda acción u omisión que sanciona las leyes penales. En México, en total se tiene una clasificación de 40 tipos de delitos y 55 subtipos de delitos. La siguiente tabla muestra los delitos reportados en 3 entidades. ¿Cuáles son? La Ciudad de México, el Estado de México y por último Jalisco. Una columna nos indica los homicidios por accidentes de tránsito de la Ciudad de México. Aquí tenemos una incógnita, no sabemos cuánto es. En el Estado de México está representado por 3A y Jalisco está representado por la letra A. Daño en propiedad en la Ciudad de México es 2D, Estado de México D y Jalisco es incógnita. Violencia de género, Ciudad de México, no sabemos, no se conoce la cantidad. En el Estado de México está representado por 4V y Jalisco por 3V. Falsificación, Ciudad de México 3F, Estado de México 2F y Jalisco F. Daño al medio ambiente, Ciudad de México 6M, Estado de México 4M y se desconoce la cantidad en Jalisco. El significado de cada letra es el siguiente. La letra A es igual a homicidios por accidentes de tránsito. La letra D es igual a daño a la propiedad. La V es igual a violencia de género. F es igual a falsificación y M es igual a daño al medio ambiente. Se sabe que en el mes de febrero se presentaron las siguientes relaciones entre los estados. En Ciudad de México, los homicidios por accidentes de tránsito reportados son los mismos que los reportados como homicidios por accidentes de tránsito, más daño a la propiedad por falsificación en el Estado de México. Los delitos de violencia de género equivalen al doble del daño al medio ambiente, reportados en el Estado de México. En Jalisco, los delitos por daño a la propiedad son igual que la suma de los homicidios por accidentes de tránsito más daño a la propiedad por la suma de violencia de género más falsificación, reportados en el Estado de México. Y que los delitos por daño al medio ambiente es el triple de los de falsificación. Entonces, para resolver este tipo de ejercicio, primero hay que comprender lo que nos está diciendo aquí. Y si nos damos cuenta, están hablando aquí de sumas, por ejemplo, lo vemos en este lado, más, y también nos está hablando de multiplicación, que lo encontramos aquí. Daño a la propiedad por la suma. Y entonces aquí encontramos una multiplicación y también una suma, que es lo que vamos a realizar más adelante. Pregunta número 1. ¿Qué expresión algebraica ofrece el total de delitos por daño a la propiedad en Jalisco? Recordemos que en Jalisco los delitos por daño a la propiedad son igual que la suma de los homicidios por accidente de tránsito más daño a la propiedad por la suma de violencia de género más falsificación reportados en el Estado de México. Así que queda de la siguiente manera. 3A más D, donde 3A es igual a los homicidios por accidente de tránsito en el Estado de México más D, donde D es igual a daño a la propiedad en el Estado de México, de acuerdo a la tabla que vimos al inicio de este video, por 4V. 4V es igual a violencia de género en el Estado de México, más 2F, que representa la falsificación en el Estado de México. Nos damos cuenta que tenemos que multiplicar estas dos expresiones. Como queda, vamos a hacer, primero vamos a multiplicar este término por cada término de la siguiente expresión. Así que queda de la siguiente manera. 3A, lo vamos a hacer de forma directa. 3A por 4V, este es igual a 12AV. 3A por 2F
este es igual a 6AF. D por 4V nos da como resultado 4DV. D por 2F, este es igual a 2DF. Número 2. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el total de homicidios por accidentes de tránsito en la Ciudad de México? De acuerdo al documento nos dice que los homicidios por accidentes de tránsito en la Ciudad de México son los mismos que los reportados como homicidios por accidentes de tránsito más daño a la propiedad por falsificación en el Estado de México. Así que queda de la siguiente manera: 3A, que es igual a los homicidios por accidentes de tránsito en el Estado de México, más D, donde D es igual al daño a la propiedad en el Estado de México, y esto lo vamos a multiplicar por 2F, que es la falsificación en el Estado de México. Realizamos la multiplicación y queda de la siguiente manera: 3A por 2F es igual a 6AF. D por 2F es igual a 2DF. Número 3. ¿Qué expresión algebraica representa el total de delitos por daño al medio ambiente en Jalisco? Recordemos que los delitos por daño al medio ambiente en Jalisco es el triple de los de falsificación en el Estado de México. En el Estado de México nos marca 2F, entonces el triple sería 6F. 4. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el total de delitos por violencia de género en la Ciudad de México? Nos dice que los delitos de violencia de género en la Ciudad de México equivalen al doble del daño al medio ambiente reportados en el Estado de México. Entonces, daño al medio ambiente en el Estado de México es 4M, y nos está diciendo que entonces equivale el doble, serían 8M. Así que 8M es la expresión algebraica que representa los delitos por violencia de género en la Ciudad de México. Número 5. ¿Qué expresión algebraica representa el total de delitos? Entonces la expresión queda de la siguiente manera: 3A más 6F más 2DF más 2D más D más 12AV más 6AF más 4DV más 2DF más 8M más 4V más 3V más 3F más 2F más F más 6M más 4M más 6F. Después de completar la tabla puedes encontrar cada uno de estos términos en ella. Número 6. ¿Se puede simplificar o reducir esta expresión? Aquí la respuesta es sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando los términos semejantes y realizar las sumas. Por ejemplo, aquí tenemos 3A más A, quedaría 4A. Y si realizamos nosotros cada una de ellas, quedaría de la siguiente manera: 4A más 3D. ¿Por qué 3D? Aquí tenemos, identificamos aquí 2D más D es igual a 3D. Más 18F. ¿Por qué 18F? Aquí tenemos 6 más, buscamos más adelante, más 3 sería 9, más 2 11, más 1 12, más 6 18F, más 18M. 18M, identificamos, aquí tenemos 8, 8 más 6, 14, más 4, 18M, más 7V, 7V, aquí tenemos 4V, más 3V, nos da como resultado 7V, más 6AF, 6AF lo identificamos aquí, más 12AV, que está de este lado, más 4DF, tenemos de este lado 2DF, más 2DF, nos da como resultado 4DF, más 4DV, que lo encontramos en esta parte. Participa en la plenaria contestando o escuchando las preguntas que formulará el docente. Estas están relacionadas con el procedimiento que debe seguir para resolver la situación de aprendizaje. ¿Qué operaciones están involucradas en las preguntas? Bien, lo que hicimos nosotros fue multiplicación de expresiones algebraicas.
¿Qué representan las expresiones, es decir, las letras en la tabla? Bueno, pues en este caso las literales representan un tipo de delito, como lo que era, ya habíamos visto, homicidios por accidentes de tránsito, daños a la propiedad, violencia de género, falsificación o daño al medio ambiente, que estaban representadas por literales. Intégrate a un equipo colaborativo de 4 a 6 integrantes y respondan las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué es un término algebraico? ¿Y cuáles son los elementos que lo componen? Entonces la respuesta aquí es: término es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos, no separados entre sí por el signo más o menos. Está compuesto por coeficientes, literales y exponentes. Entonces los más conocidos son el monomio y el polinomio. ¿Qué es el monomio? Bien, vamos a ver lo siguiente. Es una expresión algebraica que consta de un solo término. Por ejemplo, 3a o 2xy. A esto se le conoce como monomio. ¿Qué es un polinomio? Bien, lo siguiente. Es una expresión algebraica que consta de más de un solo término. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos. Quedamos que monomio solamente es un término y polinomio consta de dos o más términos. Ya cuando tiene dos términos se le conoce como binomio y cuando tiene tres, trinomio. ¿Cómo se multiplican monomios con polinomios? Se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio. De hecho, ya lo habíamos aplicado en los ejercicios anteriores. Ejemplo de ello tenemos el monomio 2a que multiplica el polinomio 3a menos 5v. Multiplicamos el monomio por cada uno de los términos del polinomio. En este caso 2a por 3a menos 5b es igual a 6a al cuadrado menos 10ab. Siguiente ejercicio, tenemos aquí la multiplicación primero de dos monomios. En este caso tenemos 4a al cuadrado por 5a al cubo. Lo que tenemos que hacer es multiplicar 4 por 5, que nos da como resultado 20. Después multiplicamos a al cuadrado por a al cubo. Recuerda aquí las leyes de los exponentes, pasamos la misma base y los exponentes se suman. 2 más 3 es igual a 5. Posteriormente tenemos aquí la multiplicación de 2a al cubo, b al cuadrado por a la cuarta por 6ab. Multiplicamos primero los coeficientes, en este caso aquí tenemos un 2, en este monomio tenemos aquí un 1, no es necesario escribirlo, y en este otro monomio tenemos un 6. 2 por 1 es igual a 2, por 6 nos da como resultado 12. Después multiplicamos a al cubo por a la cuarta, nos da como resultado a la séptima. Este a la séptima que obtenemos de multiplicar estas dos, lo multiplicamos por a, que tiene aquí el exponente 1, no es necesario escribirlo, nos va a dar como resultado a la octava. Posteriormente b al cuadrado lo vamos a multiplicar por b, que nos da como resultado b al cubo. Y aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 1, 2 más 1 es igual a 3. Y en el último tenemos la multiplicación igual de tres monomios. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos un signo menos, primero multiplicamos los signos. Menos por más es menos y menos por menos es igual a más. Quiere decir que nuestro resultado será positivo. Seguimos con los coeficientes. 3 por 6 es igual a 18. 18 por 5 es igual a 90. Posteriormente x a la cuarta por x quedaría x a la quinta. Y x a la quinta por x a la menos 2. Vamos a restar entonces por este signo negativo. Nos va a quedar x elevado al cubo. Ahora tenemos tres ejercicios donde tenemos que multiplicar un monomio por un polinomio. Vamos a empezar con el número 1. A, que corresponde al monomio, por b más c, que esta parte es el polinomio. Entonces a por b quedaría ab y a por c quedaría ac. Queda de la siguiente manera: ab más ac.
Posteriormente tenemos 3x elevado al cuadrado por 5x al cubo menos 6xy. Vamos a multiplicar el monomio, recordemos, por cada término del polinomio. Entonces empezamos 3x al cuadrado por 5x al cubo da como resultado 15x a la quinta. Y posteriormente 3x al cuadrado por menos 6xy da como resultado menos 18x al cubo y. Da este resultado, ¿por qué? Porque este 3x al cuadrado es positivo, así que más por menos es menos. 3 por 6 es igual a 18. X al cuadrado por x, recuerda que cuando tenemos misma base los exponentes se suman, así que 2 más 1 que tiene esta x es igual a 3. Y la y, al no tener el monomio y, entonces pasa tal y como está la y del polinomio. Número 3, vamos a multiplicar el monomio menos 2xy, que multiplica el polinomio 4x al cuadrado y al cubo menos 3x a la menos 5 y al cuadrado. Entonces primero vamos a multiplicar aquí el signo, menos por más es menos, 2 por 4 es 8, aquí lo identificamos. Después x por x al cuadrado es igual a x al cubo, y por y al cubo, este es igual a y a la cuarta. Posteriormente menos por menos es igual a más, 2 por 3 es igual a 6. Posteriormente x por x a la menos 5, entonces aquí este 1 menos 5 da como resultado menos 4. Y y por y al cuadrado nos da como resultado y al cubo. Ahora continuamos con la multiplicación de polinomios. Tenemos el primero de ellos, que es x más 2, que se multiplica con x menos 3. Cada término del primer polinomio lo vamos a multiplicar por cada término del segundo polinomio. Entonces empezamos, x por x da como resultado x al cuadrado. Posteriormente x por menos 3, más por menos es menos, y x por 3 es 3x. Ya multiplicamos este término por cada término del polinomio. Ahora seguimos con el más 2. 2 más x es más 2x, porque los dos son positivos. Posteriormente, más por menos es igual a menos, 2 por 3 es igual a 6. Menos 3x más 2x, esto lo podemos reducir y queda de la siguiente manera. X al cuadrado menos 3x más 2x es igual a una x, no es necesario poner el 1, así que queda la x y menos 6. Seguimos 7x menos 3, que multiplica a 4 más 2x. Entonces queda de la siguiente manera. 7 por 4 es igual a 28 y la x pasa tal y como está, ya que este polinomio, este primer término no tiene x. Después 7x por 2x, 7 por 2 es 14, x por x, x al cuadrado. Menos por más que tiene este 4, nos da como resultado menos, 3 por 4 es igual a 12. Después menos por más es menos, 3 por 2 es 6 y la x pasa tal y como está. Esta parte nos damos cuenta, primero acomodamos al exponente mayor, que en este caso es 2, entonces queda x 14x al cuadrado más 28x menos 6x menos 12. Lo único que hice fue acomodar. Y esto queda de la siguiente manera. 14x al cuadrado, 28x menos 6x es igual a 22x y menos 12. Lo único que hice fue reducir. 28x menos 6x da como resultado 22x. Completa la operación siguiente. 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 1, que se trata de un polinomio, lo vamos a multiplicar por 2x menos 2, que se trata de otro polinomio. Así que vamos a comenzar. Más 1 por menos 2 es igual a menos 2. Menos 2x por 2
es igual a más 4x. Más 3x al cuadrado por menos 2, esto es igual a menos 6x al cuadrado. Ahora tenemos 2x al cubo por menos 2, da como resultado menos 4x al cubo. Este 2 tiene un más, este aquí, no es necesario escribirlo. Más por menos es menos, 2 por 2 es 4 y x al cubo pasa tal y como está. Seguimos, más 1 por 2x, que nos da como resultado 2x. Posteriormente menos 2x por 2x da como resultado menos 4x al cuadrado. Más 3x al cuadrado por 2x, esto nos da como resultado 6x al cubo. 3 por 2 es 6, x al cuadrado por x da como resultado x al cubo. 2x al cubo por 2x, esto es igual a 4x a la cuarta. 2 por 2 es igual a 4, x al cubo por x es igual a x a la cuarta. Lo único que tenemos que hacer ahora es realizar las sumas. Aquí pasa tal y como está, menos 2 más 4x más 2x, esto es igual a 6x. Menos 6x al cuadrado menos 4x al cuadrado, esto es igual a menos 10x al cuadrado. Posteriormente tenemos menos 4x al cubo más 6x al cubo, esto es igual a más 2x al cubo. Recuerda, cuando las cantidades tienen signo diferente, los coeficientes se van a restar. En este caso 6 menos 4 es 2 y pasa el signo en este caso del término mayor, que es más. Y 4x elevado a la cuarta pasa tal y como está. Integra una vina con alguno de tus compañeros, completa la tabla y contesten las preguntas de la situación de aprendizaje. Delito es toda acción u omisión que sanciona las leyes penales. En México en total se tiene una clasificación de 40 tipos de delitos y 55 subtipos de delitos. Entonces esta tabla ya la trabajamos al inicio, ya la contestamos, queda de la siguiente manera. Quedamos que para homicidios por accidente de tránsito queda 6AF más 2DF. En daño a la propiedad para Jalisco queda de la siguiente manera: 12AV más 6AF más 4DV más 2DF. Vuelvo a repetir, esto ya lo calculamos al inicio del video. La violencia de género en la Ciudad de México queda de la siguiente manera: 8M, que viene siendo el doble del daño al medio ambiente en el Estado de México. Y posteriormente daño al medio ambiente quedaría 6F, que nos dice que es el triple de la falsificación del Estado de México. Y contestamos también las preguntas, que quedaron de la siguiente manera: ¿qué expresión representa o ofrece el total de delitos por daño a la propiedad en Jalisco? Quedaría 12AV más 6AF más 4DV más 2DF. Esta expresión la obtenemos a multiplicar estos dos polinomios. Número 2, ¿cuál es la expresión algebraica que representa el total de homicidios por accidente de tránsito en la Ciudad de México? Quedamos que es así: 3A más D, que se trata de un polinomio que se multiplica con el monomio 2F. Este es igual a 6AF más 2DF. Número 3, ¿qué expresión algebraica representa el total de delitos por daño al medio ambiente en Jalisco? 6F. 4, ¿cuál es la expresión algebraica que representa el total de delitos por violencia de género en la Ciudad de México? 8M. ¿Qué expresión algebraica representa el total de delitos? En total de los tres estados, dijimos que tenemos que sumar todo. Estos términos los encontramos en la tabla. Y por último, la número 6, ¿se puede simplificar, es decir, reducir esta expresión? Quedamos que sí. De hecho, ya lo hicimos al inicio de este video. Participa en la plenaria contestando o escuchando las preguntas que formulará el docente. Estas están relacionadas con el procedimiento que debe seguir para resolver la situación de aprendizaje. Igual ya contestamos estas preguntas al inicio, pero nos las ponen de nuevo en este manual del estudiante. ¿Qué operaciones están involucradas en las preguntas? Multiplicación de expresiones algebraicas.
tanto de polinomios como de un polinomio por un monomio. ¿Qué representan las expresiones, es decir, las letras en la tabla? Literales que representan un tipo de delito. Últimos ejercicios de esta sesión. Dice así: resuelve en forma individual los siguientes ejercicios y al terminar atiende a las instrucciones del docente para comparar tus resultados. Número 1. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 3x al cuadrado más 2 por 5x? Entonces vamos a multiplicar un polinomio por un monomio. El resultado es el siguiente: 15x al cubo más 10x. ¿Por qué? 3 por 5 es igual a 15, x al cuadrado por x es igual a x al cubo. Después tenemos aquí más 2 por 5x, da como resultado más 10x. Número 2. ¿Cuál es el signo del producto? Es decir, el resultado de esta multiplicación. Vamos a multiplicar signos. Aquí tenemos un menos, aquí tenemos un más, este 6 tiene un positivo. Después aquí tenemos un menos y aquí un menos o negativo. Entonces menos por más es menos, menos por menos es más y más por menos es igual a menos. Entonces el signo es negativo. Número 3. Teniendo en cuenta que a más b al cuadrado es igual a más b por a más b, ¿cuál es el resultado de 2x más 5 al cuadrado? Entonces, tomando como referencia esto, vamos a decir aquí que 2x más 5 elevado al cuadrado es igual a 2x más 5 por 2x más 5. Entonces 2 por 2 es 4, x por x da como resultado x al cuadrado. Posteriormente 2x por 5 es igual a 10x. Ahora este término tenemos que multiplicarlo por cada término de también este binomio. Entonces quedaría 5 por 2x es igual a 10x y 5 por 5 nos da como resultado 25. Si te das cuenta, aquí tenemos términos semejantes, podemos reducir, entonces el resultado quedaría de la siguiente manera: 4x al cuadrado y 10x más 10x es igual a 20x más 25. ¿Cuál es el producto de la multiplicación 3x al cuadrado más 2 por 2x a la quinta menos 1? Entonces vamos a multiplicar. 3 por 2 es igual a 6, x al cuadrado por x a la quinta es igual a x a la séptima, entonces queda de la siguiente manera: 6x a la séptima, y posteriormente vamos a multiplicar 3x al cuadrado por menos 1, nos da como resultado menos 3x al cuadrado. De esta manera ya está acomodado. ¿De qué forma? Primero va el exponente o el término que tiene el exponente mayor, en este caso es 7. Y después vamos a multiplicar acá. 2 por 2x a la quinta nos da como resultado 4x a la quinta. Y multiplicamos 2 por menos 1, da como resultado menos 2. Y es así como terminamos con estos ejercicios correspondiente a la multiplicación de expresiones algebraicas. Recuerda suscribirte a mi canal. Hasta pronto.